Bueno, si están de acuerdo, lo presentamos al compañero del Movimiento de Liberación Nacional, Abdul Karim Paz. Ahí ya lo vemos, lo saludamos. Hola, Hola, ¿qué Abdul. tal? ¿Cómo Hola, va? Abdul. ¿Te podemos decir Sheikh? ¿Te decimos Abdul? Sí, Abdul Karim o Sheikh o Karim o como venga. Bien. Abdul significa siervo, sirviente, adorador, y Karim es un nombre de Dios que significa generoso noble, Mira, siervo noble de Dios. mira. Y Sheikh es como si fuera, es como un rótulo, como un jeque, una cosa así. Perdón mi Sheikh en ignorancia. árabe Sheikh quiere decir anciano y quiere decir jefe Ajá. etimológicamente, pero se utiliza para los religiosos, como un sacerdote. Ok. Bien. Así que vos sos Sheikh. ¿Y Es- cuánto hace que sos es Sheikh, Abdul? Mirá, yo estudié, yo me hice musulmán en el 83, tenía 23 años. Mira. Estaba estudiando filosofía en la UBA, terminé, yo estaba en tercer año, terminé en el 87, me recibí, enseñé 3 meses en la UBA, el ciclo básico como profesor. Y después me fui, obtuve una beca para ir a estudiar a Irán teología islámica. Y ahí me recibí en el 93, me vine a la Argentina, ahí ya como sheikh. 93, 10 años después de que me hice musulmán. Ajá. Y después Impresionante. después me fui en el 2005 de nuevo a hacer un magíster y a hacer un doctorado, estoy ahora haciendo, y en el interín siempre vengo a la Argentina y al resto de países de Hispanoamérica para enseñar, digamos, difundir el Islam, etc. Bueno, Abdul Bueno, Karim, que es teólogo y que es filósofo y además tenés un montón de papiros dando vueltas, digamos. No sé si carrera o curso que has, Y es que has peronista hecho. también. Y es peronista. y es ¿Cómo peronista. confluye todo eso? Vamos ¿no? a hablar de esto, Claro. ¿no? La relación del movimiento nacional con las religiones. Abdul Karim, si ya querés, podemos empezar porque tenemos que empezar del principio. Nosotros queremos saber qué es el Islam y por qué vos te convertiste. Y de ahí, bueno, van a derivar ciertas preguntas. Nos vas a explicar qué es el Frente Abrámico, calculo yo. Y bueno, te damos, el pie y salís vos. Bueno, yo en primer lugar, en el nombre de Dios, me amparo y me encomiendo a Dios para esta charla, y quiero agradecerles a ustedes, a Televisión, a Lumpen TV y a vos, Juan, por esta gentileza de darme este espacio, a Martín, a Yerbe, y bueno, a tu compañero que no sé bien el nombre, Sebastián, Pablo. yo soy Sebastián. Ah, y Pablo también está, Pablo Mancilla y todo un está del otro equipo lado. que está, lo vas a ver porque tenemos otro poquito de cámaras Ahí hay un ahora gran elenco. en otros espacios. Ahí los veo, Sebastián y Pablo. Bueno, a ver, yo soy de origen cristiano católico, estudié filosofía. En realidad la filosofía, lo que yo vi en filosofía es una suerte de reduccionismo del pensamiento en Occidente a la negación de la metafísica, la negación de la revelación, y un poco la filosofía que se vuelve, de ser madre de las ciencias, pasa a ser sierva de las ciencias empíricas, cosa que es rebajar mucho el conocimiento. Desgraciadamente Occidente ha perdido la tradición sacra y la tradición metafísica, sino totalmente en gran medida, y es de alguna manera víctima de un proceso de fragmentación en su concepción del mundo y de sí mismo, del ser humano, y que nos lleva a una gran crisis espiritual y de sentido profundo. Creo que Occidente está atravesando un momento de decadencia, tiene valores en su constitución, en su origen muy importantes, pero desgraciadamente los ha ido perdiendo de a jirones. Y bueno, hoy somos testigos de un sistema que es muy inhumano, de la cual los occidentales en gran medida somos víctimas, porque es una minoría la que nos gobierna con metodologías que están condenadas en los principios doctrinarios de Occidente, como ser el cristianismo, el judeocristianismo, la postura de Sócrates, Platón, Aristóteles. Ninguno aprobaría que, por ejemplo, la usura sea
un pilar de la economía, digamos, el poder financiero sea el que se impone al trabajo, a la industria, al comercio, digamos, normal entre la gente, entre los pueblos. Entonces, bueno, yo estaba estudiando filosofía, estaba en una búsqueda espiritual, yo soy muy creyente en Jesús y el tema para mí pasaba por cómo hacer para estar más vinculado a Jesús en nuestro tiempo, en una sociedad muy materialista, muy liberal, y en un punto muy alejada de Jesús y de los evangelios. Entonces, en ese interín me encontraba hasta que conozco, bueno, después de viajes, estudios, etcétera, digamos, de abrirme a tradiciones. Yo estuve en España con Lanza del Basto, que era un discípulo de Gandhi, un cristiano, que escribió unos libros de interpretación de los evangelios y tenía una comunidad del Arca ahí en París. Pero predicaba un poco muy influido por la postura oriental, hindú, y de Gandhi un poco era, digamos, propiciaba una suerte de separación de la sociedad como metodología de purificación, una concepción negativa de la sociedad, y yo tenía 20 años, yo no estaba para apartarme de la sociedad, no lo sentía tampoco, no creía que fuese eso para mí, así que yo me dediqué a seguir investigando, estudiando filosofía y viajando y viendo distintas concepciones, tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo. Estudié bastante la vida de los indios, tanto de Norteamérica como de la región, Mapuche, etc. Bueno, hasta que conocí el Islam, del cual yo desconocía absolutamente todo. ¿Me están escuchando? Sí, fuerte y claro. Bueno, la cuestión es que yo del Islam desconocía todo, no sabía que el Islam venía de la tradición abrámica de Ismael, de que Muhammad era descendiente de Ismael, y cuando me pongo a estudiar la vida de Muhammad, y ni bien la primera conferencia que escucho sobre su personalidad, sobre la historia de la Meca, la historia de la Kaaba, el cubo ese que, digamos, los musulmanes se orientan para rezar hacia allí, sí. Me llevé una impresión muy grande, primero por el monoteísmo, cosa que yo lo tenía muy afianzado al monoteísmo, no solamente por el lado cristiano, sino por el lado de Aristóteles, sobre todo. Digamos, los argumentos en pro de la unicidad de Dios son muy fuertes en la filosofía griega, y entonces a mí me parecía muy natural aceptar el monoteísmo. Y una cosa que en la primera conferencia que yo escuché decían que la Kaaba, el cubo, Kaaba en árabe es cubo en español, ¿no? Cubo viene de Kaaba. La Kaaba, este cubo de piedra que hay en Meca, en la ciudad, en el centro de la península arábiga, en realidad, en el Génesis, en la Biblia, menciona este lugar, los montes de Parán, se lo conoce así, es una zona montañosa, en la mitad de la península, y en la Biblia está en el Génesis de que Abraham va de Palestina a los montes de Parán, donde brota una fuente de agua. Dice, en la tradición islámica habla mucho más de ese tema. La fuente de agua es una fuente que Dios hace brotar de los pies de Ismael cuando es un niño, que lo deja Abraham con Agar, la esposa, la segunda esposa después de Sara. Tiene un hijo que es el primogénito, que es Ismael, después va a tener a Isaac. En la tradición islámica estoy hablando, y lo lleva a la Meca. Y bueno, que la Kaaba era la reconstrucción del templo que Dios le ordena a Adán construir en la tierra, como el primer templo en la tierra, que va a reconstruir después del diluvio Abraham en ese lugar. Y lo que me llamó la atención fue esta parte, que dice que cuando Muhammad reconquista la Meca, la Kaaba estaba llena de ídolos. Es decir, los árabes habían caído en la idolatría, apartándose del monoteísmo abrámico y de Ismael. Y entonces el profeta destruye los ídolos y restaura el monoteísmo. Lo restaura simbólicamente con el vacío del interior de la Kaaba, porque Dios, tal cual dice la Biblia, no le harás imagen ni semejanza. Entonces, a mí me parecía esto, me sacudió, porque yo lo consideraba muy correcto.
y sin desmerecer la figura de Jesús en nada, porque Jesús es en el Islam, después me voy a enterar que Jesús es un representante de Dios de los más elevados que, como podríamos coincidir con un cristiano creyente, de que la palabra, la acción, la prohibición y la orden de Jesús es la orden de Dios. Jesús es uno con Dios. De hecho, Jesús dice, haceos uno en mí como yo soy uno con el Padre, con el Señor. Obviamente, si nos hacemos uno con Jesús, no significa que nosotros nos volvamos Jesús, digamos, sino que nos unimos a Él, y en esa unión con Jesús nos unimos al Padre y nos desarrollamos en plenitud y en integridad. Bueno, muy bien. Lo que me llamó la atención a continuación fue que había mucha información del profeta Muhammad, porque vivió 63 años, 62, 63 años entre la gente, formó familia, fundó un estado, y era un profeta con las características de Jesús y de Moisés y de Abraham. Es decir, era un profeta en el pleno sentido de la palabra, un hombre que conoce lo oculto, que hace milagros, que tiene una moral extraordinaria y que tiene una influencia poderosísima sobrenatural. Con lo cual, otra cosa que me llamó la atención de entrada fue ver que los musulmanes que predicaban esta cuestión, que enseñaban estas cosas, yo fui a un instituto de estudio de altos estudios islámicos que quedaba en Primera Junta, en Caballito, donde un hombre de origen sirio había estudiado filosofía, la misma UBA que yo estudié, tenía los mismos profesores, pero él ya había terminado sus estudios, y era un hombre que unía la tradición islámica con la filosofía occidental, digamos, en un diálogo permanente. A mí eso obviamente me resultaba muy familiar y además muy lógico. De modo que yo ahí se puede decir que tiré el ancla. Después de 4 años de estar viajando, buscando, en una búsqueda espiritual, ahí dije, esto es lo mío. Y lejos de sentir que me alejaba de Jesús, el Islam, lo que hacía era acercarme con mucho más fuerza. Y aparte, el gran interrogante que yo tenía era cómo hacer que, digamos, cómo evitar la sensación de que uno hubiera nacido tarde, es decir, no hubiera nacido en esa época de oro, que fue la época que estuvo Jesús. Y cuando yo estudiaba el budismo, el hinduismo, también hablaban de una época de oro, la época de Buda, 500 años antes de Cristo, los profetas. Cuando yo estuve con mapuches y demás, hablaban de la época prehispánica, digamos, como la época de su esplendor. Después, la venida de los europeos para ellos sí, es el comienzo de una pérdida de poder. Entonces, de alguna manera, todas las tradiciones metafísicas hablaban de un pasado, pero uno decía, bueno, como si hubiera nacido tarde, ¿no? Es decir, todo esto está en los libros, pero no está en el día a día y en la realidad que nos toca vivir, muy materialista, muy como es nuestra vida, digamos que bastante hedonista, bastante consumista, bastante material, donde la espiritualidad ha quedado relegada a los márgenes. En líneas generales, por supuesto hay excepciones, no, Sí, no sí, niego seguro. que hay excepciones, pero Claro. yo digo la gran corriente, ¿no? Claro. Sí, ¿me querías decir algo, Juan? No, te estamos escuchando. En realidad, voy intentando hilvanar ahí cosas que vas diciendo, ¿no? Porque pienso en la sociedad moderna, esto que decís, esta sociedad de los ídolos, ¿no? Que tiene que ver con el modernismo, de pronto, no sé si el siglo XX o qué, pero de pronto este desenganche puede ser de esa época. No sé, te pido que me ayudes un poco a reflexionar también. No, en realidad el gran corte se produce en el Renacimiento italiano, es decir, allí el Renacimiento implica una inversión de la mirada del mundo. A partir del Renacimiento, vos fijate lo que es el arte, cómo destaca la figura humana, el humanismo, nace la idea de la razón como instrumento de progreso, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, Sí. la razón humana, ¿no? La revelación empieza a dejarse de lado y viene la época del racionalismo, viene el auge de las ciencias empíricas y de alguna manera eso va a derivar en la idea de que
el hombre por sí mismo puede valerse y puede y debe, mediante el uso de sus facultades, fuerzas y capacidades, encontrar el rumbo, digamos, de la felicidad. Por supuesto, al principio esa racionalidad está bastante vinculada a lo religioso, pero poco a poco se va a ir desprendiendo y las ciencias y la tecnología va a ir adquiriendo cada vez más fuerza por su progreso, por sus adelantos, por su capacidad extraordinaria, su poder que desarrolla. Y la filosofía se empieza a caer en un proceso de autocrítica permanente. Va a venir el romanticismo, después va a venir el positivismo, es decir, esa razón que primero es muy fuerte y comienza el ciclo racionalista, después va a ser muy criticada. Y después viene ese periodo del siglo XIX del auge de las ciencias y la revolución industrial y la idea de que el progreso material va a ser la panacea de todos los males de la humanidad. Y toda esa visión positiva y optimista de las ciencias va a implosionar con las guerras mundiales, porque allí los europeos se dan cuenta que la técnica puede ser destructiva, digamos. O sea, hay algo más profundo que la técnica, que es el uso que se hace de ella, y el que está en crisis es el que hace uso de la técnica, que permite la creación de la bomba atómica. Bueno, Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki es un punto, digamos, de gran shock, ¿no? De ahí viene un poco la época, por ejemplo, una parte, en el mundo secular occidental, la secularización es un proceso que viene de antes del Renacimiento. La idea esta, que para nosotros desde el punto de vista islámico es una interpretación de las palabras de Jesús. Esta idea de dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y separar el plano terrenal del celestial, o el espiritual del material, para nosotros es una interpretación. No solamente para nosotros, sino para algunos teólogos cristianos. Por ejemplo, el padre Mujica, conocido nuestro, en una de sus conferencias, él dijo algo que yo concuerdo 100% desde ese punto de vista islámico, que en rigor la separación del César, de lo del César y lo de Dios, Jesús lo dice en forma de parábola frente a la tentación a la que lo somete un hipócrita judío que lo tienta a decir si debemos pagar o no los impuestos, porque si Jesús se negaba al pago de los impuestos, era la excusa para entregarlo a los romanos como un subversivo, digamos. Sabemos que a los imperios lo que les interesa es lo material, digamos, o sea, el petróleo hoy o el gas, el litio, bueno, antes las monedas de oro. Entonces Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mujica acá dice que, obviamente, pensemos la época, el César se decía que era Dios, como el faraón, como Nimrod, es decir, falsos dioses. Y entonces Jesús lo que hace es utilizar una parábola para, como dice él, que los que tienen el corazón sano se guíen y los que son hipócritas se confundan, digamos, o crean que efectivamente le está separando los poderes y dice efectivamente hay que pagar los impuestos tal como César los pide. Pero en rigor, en la tradición monoteísta, Dios es creador de los cielos y de la tierra, y en la visión islámica, el monoteísmo implica la unidad entre el cielo y la tierra. Yo el otro día lo decía con el filósofo Buela, en esa conferencia, en esa charla, de que desde el punto de vista islámico, es decir, nosotros interpretamos como algunos cristianos, pocos, pero sí interpretamos que cuando Jesús dice que procurad la justicia y lo demás se os dará por añadidura, el procurar la justicia es un deber terrenal, porque cuando uno muere, no hay ya libre albedrío. Cuando uno muere, en la tradición monoteísta es el tiempo de la cosecha, no es el tiempo de la siembra. La siembra se hace en este mundo. Después de la muerte cosechamos lo que hicimos, es la parábola de los talentos. Por ejemplo, dicen, bueno, a vos, Juan, te di salud, juventud, fuerza, capacidad, una familia sana, etcétera, etcétera.
¿qué hiciste con esos talentos? Y a Pablo, a Sebastián y a Abdul Karim, y a cada uno Dios le dirá, bueno, no a todos le da los 10 talentos. Alguno le da 10 talentos, otro le da un talento, otro le da 5, otro le da 6, y en base a eso Dios va a exigir. Entonces, el procurar la justicia, porque lo demás se dará por añadidura, y bendito los que tienen sed de justicia, para nosotros es una máxima terrenal. De ahí es que encarna el cristianismo con el peronismo, en el sentido de que Perón, al buscar la justicia social, al enfatizar la justicia y el justicialismo, la tercera posición, rechazando las imposiciones imperiales, para nosotros es una visión eminentemente cristiana, humanista y cristiana. Es una posición moral en favor de la igualdad del género humano, es decir, de la no dominación por la fuerza, sino la justicia, el dar a cada uno lo que merece y cada cosa en su lugar. Bueno, la cuestión es que desde el punto de vista islámico, el monoteísmo implica, como dije antes, la adoración a Dios implica el rechazo de los ídolos. Y entre los ídolos que se debe rechazar para estar en armonía con Dios creador, bondadoso, poderoso, generoso, es el rechazo a los tiranos, el rechazo a los imperios, el rechazo a los faraones, el rechazo a los césares. La política de liberación para nosotros, desde el punto de vista islámico, cristiana, judía, es una política de liberación de los imperios. El caso de Moisés es bien patente, o sea, Moisés guía a los judíos a la liberación de la esclavitud del faraón. En el caso de Jesús, Jesús anuncia la venida del reino, pero Jesús no tiene en su momento la fuerza suficiente para implementar el reino de Dios. Jesús anuncia el reino de Dios, pero Jesús tiene a su vez una segunda venida. Entonces, y concluyo con esto, para nosotros los musulmanes es un deber, el Islam bien entendido, porque el Islam también, el mundo islámico ha sido colonizado, partido y repartido, como diría el rabino Berman, ¿viste? La tierra a partirse y repartirse, bueno. El mundo islámico fue partido y repartido después de la caída del Imperio Otomano, la victoria europea, sobre todo inglesa, francesa, contra el Imperio Otomano, se dividió y atomizó el mundo islámico de la misma manera que se atomizó la patria grande en la América hispana. Entonces, nuestro deber es la justicia en este mundo, y remato y termino ahora sí. Es decir, no hay justicia en el mundo. A partir de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se autodecreta el derecho a veto en base a la fuerza física que le dan las armas, los ejércitos, esa es la ley del más fuerte, que se opone a la ley de la justicia. Es el abuso del poder por los poderosos materiales. Entonces, para nosotros, la decolonización, la liberación y la unidad de los pueblos es una máxima moral, religiosa y de adoración. Nosotros no podemos concebir la adoración a Dios como una cuestión meramente reservada al ámbito del templo, sino básicamente el templo como lugar de reunión para inspirar a la sociedad en su proceso de liberación, que debe abarcar a todos. Nosotros no podemos ser indiferentes a la opresión y a los oprimidos, sino que tenemos la máxima del profeta que dijo: sé auxiliar de los oprimidos y enfrenta, sé enemigo de los opresores. Clarísimo, Karim. Bueno, mira, hablabas de la charla con Alberto Vuela. Vamos a tener algunas imágenes de lo que pasó en esa charla en Villa Ballester, este fin de semana, el sábado 4 de mayo, con Martina Yerbe. Y bueno, un montón de compañeros que se juntaron ahí en una fábrica donde estaban los tornos, un espacio hermoso para esa unión de nacionales que se dio ahí, de estos peronistas que somos millones, que nos estamos juntando. Bueno, teniendo en cuenta esto de Vuela, te quería llevar a la idea de ecúmene y que nos digas esta importancia de la ecúmene islámica o arábiga, no sé cuál término sería más preciso. O abrámica.
Bueno, ¿y qué es esto del Frente Abrámico? ¿Y qué importancia tiene para nosotros estando en Hispanoamérica y teniendo esta identidad que tenemos nosotros nacional, que es el peronismo? ¿Qué podés decir de esto? Se nos congeló la imagen. Se nos a ver, congeló. con el Sheikh. Bueno, vamos a Bueno. recuperar ahí la conexión. Queda la pregunta. Mira, la vas a tener que La- volver a hacer, Dif- Juan. Bueno, no importa, cosas que, Bueno, nos que vamos a suceden acordar. también. Mientras tanto, vamos a hacer un repaso, si querés, Dale, por lo que está llegando a través de la sala de chat. Dale. Tenemos ahí, estamos transmitiendo en el canal del MLN en YouTube. Así nos buscan, Movimiento de Liberación Nacional. Cada lunes a las 7 de la tarde, bueno, hay una transmisión en vivo. Este programa, Soberanía y Debate. Que ves, ahí está, mira, Mirá. la cocina. Los secretos de la cocina están ahí. El roast beef se está cortando el pedacito. En manos de nuestro Masterchef. Ahí, Qué Lucho, grande, qué capo cámara. total. ¿Cómo crees este programa? Que estamos comiendo carne ahora, imagínate. Imagínate. Bueno, tremendo. ¿Cómo está? Gente que se va sumando al espacio virtual, ahí a la charla, al chat virtual del canal del MLN. Nos saludan desde Madrid. Nos están escuchando también. Buenas tardes, compañeros. Vayan dejando un like. Dice, saluda Ángel Mauro, con quien estuvimos hablando semanas atrás. Ángel Mauro, Un Elio abrazo, Guida. Angelito también. Elio Guida de Rosario, ahí lo veo. Mandando Gente de saludos. Rosario. Grande. Iliana manda bendiciones. Aguante, Soberanía y Debate. Buenas tardes, nos saluda a Elio de Rosario. Está muy bien, lo vuelvo a leer. Ahí tiran Khomeini, era peronista. Bueno. Vamos a hablar ahora cuando... Carlos Jaén dice, me encanta que en este espacio le den participación al Sheikh Abdul Karim Paz. Mucho respeto y admiración al Sheikh. Saludos desde La Plata, viva Perón. Hemos de volver. Bueno, buenas tardes, compañeros. Noelia, abrazo y viva la patria. También para vos, Noelia. ¿Cree que hay un germen árabe en el sentir argentino devenido de la España postcalifato? Nos preguntan también linda ahí. pregunta. Buena pregunta, bueno, se la vamos a trasladar al Sheikh. Estuvimos repasando también algunos conceptos, porque bueno, también hasta pienso, ¿no? Bueno, a mí me gusta la empanada, por ejemplo, yo la pondría ahí. ¿Cómo? La empanada. Desarrolle. La empanada criolla Sí. tiene un origen ahí en España. ¿Árabe? Y sí, Mira. y es como la... Bueno, yo sé que el alfajor también viene de ahí. Ah, vio. Muchas Ahí palabras vamos- que empiezan con al. Vamos a hacer esta pregunta. Sí. Ahí lo tenemos de vuelta, Se está lo riendo vemos. el Sheikh porque nos debe haber escuchado en esta intervención. Lo del alfajor, escuché. Sí, ¿qué sabes del origen del alfajor? Alfajor es una palabra árabe. Todo, en general, todas las palabras que empiezan con A y L, Sí. almohada, alcanfor, alcancía, etcétera, etcétera, son todas de origen árabe. Mirá. Bien. Era un, Bueno, era un bocadito de la región, digamos, del sur de España. Aceituna, aceite, son todas palabras árabes, qué sé yo, Claro. hay un montón. Cuando Hay te un pones montón. a ver, hola, ojalá, qué sé bueno, yo. la gente en el ojalá, chat, ahí sí. bueno, a ver, la gente en el chat Ojalá si quiere significa tirar. algo así como que los Dios, estén- que sea voluntad de Dios, ¿no? Algo así, ojalá. Claro, Sí, claro. claro. Azúcar Mira, es árabe. bueno, eso tiene que ver también con la influencia de tantos años, ¿no? Del mundo árabe, por Claro, lo menos en España. casi 8 siglos estuvo el Islam en España. Bueno, voy a repetir la pregunta, Meta. a ver si podemos. Bueno, teniendo en cuenta que había pasado Alberto Huela esta idea de las ecúmenes, la ecúmene islámica o arábiga, ¿qué importancia tiene geopolítica y qué importancia tiene el Frente Abrámico para nosotros que tenemos una identidad peronista y tenemos que, construir la tercera posición, llevarnos bien en el mundo, hacer nuestra insubordinación fundante, desarrollarnos, industrializarnos, hacer feliz al pueblo y grande a la nación? ¿Qué podés decir de esto? Yo te voy a contestar desde un punto de vista islámico y desde un punto de vista como argentino. Dale. Desde el punto de vista islámico, el Islam, esto desde el punto de vista islámico, lo voy a decir, trabaja para la venida de Jesús en un sentido. De modo que es algo que atañe e incumbe a los cristianos porque es como si fuera un hermano que ayuda en el proceso de cristianización o de venida de Cristo. Eso por el lado islámico. Independientemente de que un cristiano esto lo pueda o no aceptar. Yo no estoy hablando de cómo piensa un cristiano, te digo cómo piensa un musulmán y cómo actúa. Por lo tanto,
El proceso de fortalecimiento, industrialización, soberanía, independencia, defensa, descolonización del mundo islámico incide directamente en generar las condiciones para una espiritualización. Y además es muy bueno porque para el mundo cristiano, porque obviamente el musulmán está mucho más cerca del cristiano que, por ejemplo, el pensamiento chino o budista. Claro. Y por ende, en la medida que el pensamiento islámico está en favor de la cristiandad y de la venida de Jesús, eso es absolutamente positivo para Occidente cristiano. Ahora, y judeo-cristiano. Porque hay que aclarar una cosa, el Mesías que esperan los judíos es Jesús. Ya Jesús vino en una primera venida, algunos judíos lo reconocieron como tal, como el Mesías, y otros no, pero en la segunda venida nuevamente serán puestos a prueba los judíos, que reconocerán o no, esperemos que sí, la mayoría, por lo menos, a Jesús como el Mesías. Ahora, desde el punto de vista argentino, desde el punto de vista de la concepción peronista, para que nosotros conformemos un bloque continental de patria grande, para incidir en el mundo continentalista que viene, digamos, en las uniones continentales, de la Unión Europea, la Unión Americana, la Unión India, la Unión China, la Unión Rusa, la Unión Persa o Islámica. Nosotros debemos sí o sí pararnos sobre nuestros pies, o sea, realizar la máxima de la independencia económica y la soberanía política, porque si vos no tenés, si vos no desarrollás tu propia identidad, tu dignidad de persona libre, ¿y cómo querés ser un igual con otros que son más fuertes que vos y que pueden tener dos opciones? O te ayudan a realizarte o te dominan. Claro. Bueno, lo ideal no es, está bien, no está de más que nos ayuden a realizarnos. Siempre es una muestra de solidaridad y es muy bueno, pero no nos queda otra que independizarnos y ser soberanos, ser independientes. Todos los profetas enseñaron, esto no hay distinción entre judaísmo, cristianismo e islam, te enseñan la dignidad, la libertad y la independencia, y no la esclavitud, el sometimiento o la dependencia. La dependencia en el islam es vista como algo negativo. Vos podés depender de tus padres hasta la adolescencia avanzada, pero ya mucho más que eso ya empieza a ser un defecto. Incluso en nuestra propia cultura, una persona de 30 años que depende de los padres, ya uno lo empieza a mirar y dice, bueno, escúchame. Nieto, zángano, ponete a laburar, claro. Es hora que dejes el nido y empieces a trabajar, o sea, no puedes vivir de arriba. Y obviamente padres así sobreprotectores tampoco es muy bueno. Ahora, por lo tanto, desde un punto de vista argentino, yo añoro la patria argentina desarrollada, industrializada, digna, soberana, que se puede parar frente al resto de los poderes, no con un criterio de dominación. La Argentina en ese sentido para mí es muy entrañable, muy querida, porque la Argentina siempre ha sido muy generosa en su historia con el dar de sus capacidades para el desarrollo de los demás. Nosotros no tenemos una visión dominante, hegemónica, dominadora, manipuladora, imperial. Entonces, en ese sentido hay una coincidencia muy fuerte con los peronistas, los nacionalistas, los radicales, todos aquellos que quieran, incluso los liberales que hablan de una cosa pero hacen otra, es decir, hablan de un desarrollo del país pero es un desarrollo para pocos. Y en materia económica, en materia cultural no son muy fuertes que digamos. Son fuertes en lo económico los liberales, pero en lo económico con un criterio extranjerizante y minoritario. Y encima ahora usurero y financiero, ahora ya han caído en lo bajo de lo bajo. O sea, porque ni siquiera tienen la mentalidad industrialista, del esfuerzo, del ahorro, del progreso. Eso era en el siglo XIX, pero ahora es la cuestión financiera, ganar plata con una maquinita y que revienten los demás, ¿viste? O sea, lo no vimos en la intervención de Martín ayer en Crónica con un joven liberal, mucho más joven, un pibe, que bueno, le decía esto, que no era usura. Y ahí Martín explicó que para las tres,
religiones la usura es un pecado. Claro. Y hoy por hoy vemos está tan instalado, ¿no? Que, qué sé yo, hay tantas casas prestamistas que sabemos que en el fondo esconden, ¿no? Como una usura también del pobre trabajador que va y saca un préstamo para sacarse la soga del cuello y sin embargo termina siendo después contraproducente. Y está tan instalado, tan común, digamos, que en lugar de tener... ¿no? Te digo, es muy indigno ver en todas las casas de juego, casinos, hipódromos y demás, están los prestamistas, abren sus locales ahí, ¿viste? Claro. La gente desesperada que cae en el vicio del juego es capaz de empeñar, ¿viste?, la casa y cuántas desgracias y catástrofes se han vivido, digamos, de familias destruidas por el vicio del juego y de los prestamistas, digamos. Pero bueno, bien, ya sí. Shakespeare escribió sobre el tema de la libra de carne, ¿viste?, que el prestamista... Es decir, el préstamo lo que está fomentado por los profetas es el préstamo sin interés, que es un préstamo solidario, que incluso es más valioso que la dádiva o la limosna. Porque la limosna conlleva un tipo si se quiere, de una suerte de indignidad para el que la recibe. Por eso los profetas cuando dan limosna generalmente lo hacen en forma oculta. Ahí dice el famoso dicho de Jesús que dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Es un dicho en el Islam, también existe ese dicho. Es una parábola, es una metáfora de que no andes mostrando, no, digamos, cuanto más oculto mejor, pero entre otras cosas para cuidar la dignidad del auxiliado, digamos así. El préstamo tiene mucho más dignidad porque el préstamo te moviliza justamente para salir del estado de pobreza, ¿no? Es un aliciente para pararte sobre tus pies y hace a la dignidad de la persona. Por eso tiene mucho más recompensa ante Dios el préstamo sin interés que la limosna. Bueno, la limosna también tiene mucho valor, pero nosotros tenemos tradiciones que la limosna aparta 70 aflicciones. Vos, por ejemplo, ayudás a alguien y Dios te aparta 70 aflicciones que por ahí estaban de alguna manera escritas para que te sucedan. ¿Cómo es eso? Perdón. Claro, es decir, hay en la visión profética, tanto de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Muhammad, es muy interesante el sentido sagrado de la economía, por ejemplo. Porque hay una cantidad de cosas que no se sabe. Por ejemplo, las consecuencias negativas para el espíritu y el alma que tiene la usura es tremenda. Y sería interesante hacer un estudio de la vida de los usureros. Te estoy hablando de los grandes usureros. Sí, pienso en el Fondo Monetario Internacional, digo, no sé, el Club de París. Vos fíjate que Perón decía que se cortaba las manos antes de entrar en un préstamo. La Argentina tuvo 100 años para pagar el préstamo de Rivadavia. O sea, a ver. 1824, claro. Lo debemos haber pagado, no sé, qué sé yo, 10, 15 veces. Claro. Y lo mismo ocurre con lo que pasa ahora. Es decir, vos fíjate que a nuestro país lo endeuda la dictadura, en gran parte, porque Isabel Perón tenía más o menos la cuestión dominada. Uh-huh. Y entonces nos obligaron, y vos sabés por qué sucedió lo de la dictadura. Es muy interesante, ¿eh? Vos fíjate qué pasó. Fíjate los efectos del colonialismo y de la dominación imperial, qué nefastos son para los pueblos. Cuando los árabes se juntan, los musulmanes y los árabes se juntan, en ese momento se hablaba más de árabes que de islámicos. En los 70 se conforma la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y pasa el barril de valer $2, que valía desde el principio del siglo hasta el 70 valía $2 siempre. O sea, la materia prima siempre el valor te lo fijaba el comprador, que eran los países centrales. Pero los productos manufacturados que ellos te vendían, qué sé yo, autos, aviones, trenes, lo que fuera, lavarropas, subían de precio todo el tiempo. Entonces los países productores de petróleo se unen y pasa el barril de $2 a 10, después a 20, a 30, a 40, bueno. Pero ¿qué pasa? Al ser colonias de los países centrales,
las monarquías árabes, que fueron todas impuestas por Inglaterra, las monarquías tienen todas el sello inglés. ¿A dónde ponían, a dónde depositaban los petrodólares? Que imagínate, se hicieron multimillonarios, de ahí vienen los jeques, bueno, todos los petrodólares. Los depositaron en los bancos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa, Francia, etcétera. Entonces, ¿el banco de qué vive? ¿Cuál es el negocio del banco? ¿Tener la plata en la caja fuerte? No, es prestarlo a interés. Entonces, si vos tenés un parlamento funcionando, donde tienen 250 tipos se tienen que poner de acuerdo para ver si nos endeudamos, en cuánto nos endeudamos, cómo pagamos la deuda y en qué usamos el dinero, bueno, tenés que tratar con 250 representantes del pueblo. Ahora, si vos haces un golpe de Estado, implantás una dictadura, no hay Congreso, entonces los militares que no tienen apoyo del pueblo, sino que lo están enfrentando, obviamente extienden la mano porque esos préstamos son salvadores para ellos, porque pueden hacer obra, pueden consolidarse, que de hecho es lo que hicieron. Además de hacer obra, el flujo de dinero volvía a los bancos en concepto de intereses. Entonces de ahí fue que hubo un reguero de dictaduras, porque no solamente fue en la Argentina, fue en todo el continente sudamericano, fue en África, fue en Asia. Entonces todo fue un gran negocio, en detrimento de los pueblos, de su desarrollo y de su independencia, de su soberanía y su dignidad. Entonces la pregunta que viene acá es, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Dios nos creó para eso? ¿O Dios nos dijo, mediante los profetas, que adoren a Dios y rechacen los ídolos? Y no hay peor ídolo que el tirano. Porque no es que el ídolo, a ver, no es el ídolo ¿cómo te puedo decir? No sé, una figura de piedra, de madera, lo que fuera que vos tenés ahí en algún lugar y te arrodillás frente a él. Ese es mucho más inofensivo. El peor de todos los tiranos, el peor de todos los ídolos es el tirano. Porque se hace adorar en el sentido que se hace obedecer por la fuerza o por el soborno, no por la convicción ni la persuasión. Entonces, en este sentido, la conciencia religiosa está íntimamente ligada al concepto de justicia y de liberación. Por eso es que para nosotros, los imperios, a quien más le teme es a la religión activa profética. Lo que intentan los imperios es transformar la religión, de formarla en opio del pueblo. Es decir, en una religión que te dice no se puede, Dios, digamos, el reino está en el otro mundo, acá no se puede hacer nada. Y bueno, y si extreman esa postura van a decir que es un valle de lágrimas, que es un lugar de cruz, de mortificación, de sacrificio, de bajar la cabeza. Es decir, esa es la religiosidad imperial, que es justamente la que intentan imponerle a los pueblos. Frente a eso se alza la religión profética. Por eso los tiranos siempre persiguieron a los profetas. La mayoría de los profetas fueron mártires. ¿Por qué fueron mártires? Porque predicaban el amor universal. Si fuera así, digamos, le hubiera puesto custodia. ¿Qué más quieren? Te termino con esto, te termino esta idea con esta cuestión. En su momento acá había un obispo que se llamaba Podestá, que era el obispo medio peronista. No era peronista, era obispo. Lo que pasa es que si vos difundís cristianismo evangélico vivo, y vas a ser muy amigo de los peronistas, porque digamos, es mucha la coincidencia, es mucha la afinidad. Entonces, él predicaba entre los peronistas, en las fábricas, el Popularum Progressium. Yo tengo un libro escrito sobre eso. Entonces dicen que Rockefeller dijo, este obispo es muy peligroso para nosotros, porque imagínate que las iglesias que están en cada barrio, en cada aldea, en cada pueblo, en cada lugar del país, porque hace a la religiosidad de la gente, hace hacia la fe. Vos a la gente no le podés dar política, economía y se acabó. La gente necesita trascendencia, la gente necesita entender el sentido de la vida. A una persona que se le muere un hijo, no lo vas a conformar ni con plata, ni con planes, le vas a conformar diciendo que tranquilo, quien te da la vida te la puede tomar, y si te la toma es para darte algo mejor, tranquilo,
confía en Dios. Si Dios te lo dio y te hizo amarlo, no te va a mortificar, tenés que tener paciencia, etcétera, digamos. O sea, te enseña a vivir, te enseña a sobrellevar una vida. Entonces, una religiosidad despierta. Yo una vez estaba en la facultad y fue el 2006 que invade Israel el Líbano, ¿viste? Y el Líbano se defendió. Y le terminó ganando la guerra a Israel. Israel destruye mucho, pero no puede ganar la guerra, o sea, es muy destructivo. Tienen la aviación, te tiran bombas, destruyen. Pero perdió la guerra en el terreno y perdió la guerra porque la resistencia islámica del Líbano los venció, se tuvieron que ir del Líbano. Y entonces a mí me invitaron a la universidad y había un congreso de delegados comunistas de todo el país, de izquierda. Entonces yo fui con la ropa religiosa y la gente me ovacionó al entrar no porque me conocieran ni porque yo tenga nada por lo cual ser ovacionado, sino porque identificaban mi turbante y mi vestimenta con el Seyyed Hassan Nasrullah del Líbano, ¿viste? Porque estaba en pleno auge esa resistencia. Claro. ¿Eso era la zona del Golán? Claro, bueno, en el sur del Líbano más bien, el Golán es sirio. Ah, ok, estamos ahí. Entonces, bueno, me ovacionaron, ¿viste? Y yo les dije, yo estudié filosofía, entonces tenía esa ventaja. Le digo, Marx decía que su filosofía es ciencia, porque estaba en auge la ciencia. Entonces decir que la filosofía era ciencia, o sea que era experimental y que era, digamos, rigurosa, era como un mérito. Entonces, su filosofía, decía Marx, estaba basada en la experiencia y en el descubrimiento de leyes constantes. Por lo tanto, si había algo que pudiese poner en tela de juicio la máxima o la ley que la religión es opio del pueblo, es una invención de los ricos para dominar a los pobres. Los ricos le dicen a los pobres, aguanten porque la felicidad de ustedes está en el más allá. El más acá es nuestro. Y entonces los adormecen en una esperanza de un mundo más allá. Y le sacan todos los bienes materiales. Entonces, si hay algo que demuestra la inexactitud de la regla, de la ley, entonces empíricamente la ley tiene que ser rechazada. Entonces yo le dije, bueno, así como ustedes están viendo en este momento, la religiosidad profética es el mayor despertar del pueblo. Lejos de ser el opio, es el mayor despertar. ¿Y por qué lo digo? Porque Estados Unidos e Israel dicen que su máxima amenaza es la República Islámica, los musulmanes del Líbano, ahora los musulmanes de Palestina. Es decir, una cosa es, hay un dicho profético que dice, cuando un enemigo te reconoce una virtud, la tenés. Claro. Porque el enemigo no te regala nada. Si el enemigo te dice, y la verdad que este es valiente, sos valiente, no hay discusión, se acabó. Bueno, entonces en ese sentido yo les decía así, y bueno, yo lo que le quiero decir un poco al Movimiento de Liberación Nacional es ese, somos amigos, lejos del choque de civilizaciones, nosotros promovemos el encuentro de las civilizaciones, el diálogo. Y Vuela tiene algo muy interesante, porque él dice que el disenso tiene como meta la concordia. Y yo adscribo a eso. Es decir, el disenso con el poder hegemónico nos tiene que llevar a la concordia entre todos aquellos que somos víctimas de este poder hegemónico. Clarísimo. Sí, pienso un montón de cosas porque... Sí, pero ¿qué? vamos, Esto es para vamos charlar a ordenar, hasta las 3 de la mañana, Juan. Vamos a hacer algo, vamos a organizar. Sí. Tenemos un montón, explota el chat, Sí, el chat hay acá, impresionante, la gente vos. preguntan, bueno, imagínate todo lo que hay ahí. Podemos ir a un cortecito, que vamos a ver unos... ¿Tenemos ese rato, tenemos Abdul? tenemos un ratito. cachito Sí, más? yo les cuento, son Sí. 19:55, Sí. yo a las 20:05 más o menos me tengo que retirar. Entonces no cortamos, seguimos. Menos La mal idea- que pregunté. Menos mal, ¿viste? porque Menos mal que la pregunté. idea era que entre también Martín Ayerbe, que lo estamos esperando, y se crucen y puedan charlar también entre ustedes. Bueno, pero si no Pero es otro no, día, nos pero- comemos unas baklavas, Claro. nos tomamos un cafecito. Claro. Seguro, la baklava corre por mi cuenta. Nosotros- ¿verdad? Nosotros estamos... Unas empanadas, escuchamos unas empanadas árabes, que son las empanadas nuestras vienen de las empanadas árabes. Ah, ¿viste? Ay, sí, claro, Lo dijimos. escúchame, sí. Claro, así. Bueno. Entonces, le vamos a meter con voz derecho. Te voy a sacar este tema y te voy a meter en otro.
Pero, bueno. ¿Lo seguimos? No, dale. Y después dejamos el corte para si ayer. Está guionado, esto es así. Es así. Hay preguntas, no sé. A ver, entra. No. Entra vos. Es verdad. Entra vos. Vamos con las preguntas. Mirá, la movida es así. Tenemos una sala de chat. Te contamos a Abdul también. Estamos ahí mano a mano con gente que va escribiendo y que, bueno, vamos levantando ahí algunas preguntas medio al azar. Porque, Saludos, bueno, hay muchos saludos. Hay muchos saludos. Hay reflexiones, como Bernardo, por ejemplo, que habla de Galperín y que dice que es el mayor usurero de estos años. La gente se endeuda con Mercado Crédito para comer, y eso es cierto. También está pasando, ¿no? La inmediatez y la realidad, creyendo, ¿no? Esperando un mundo mejor, nos endeudamos y terminamos siendo víctimas de estas cosas que dice Abdul, o por ansiedad o por lo que sea. Bueno, si sirve también para ordenar eso también en la gente, acercarse a la religión, es una más. Digo, qué sé yo. Y te lo dice Abdul con total confianza, alguien que no te conoce, pero de pronto, nada, yo tampoco no practico ninguna religión y me parece que tiene 100% de lógica. Volviendo a la razón, si queréis. Bien, déjame decir algo de nosotros, sí. Los falsos ídolos, pero esos ídolos no. Nuestro ídolo es el Diego y acá somos maradonianos. Quédate tranquilo, Abdul. El Diego es un ídolo bueno, no hay problema. Que el Diego es el ídolo. Pensaba también en el Diego cuando hablabas hace un rato. Una pregunta, dice Alejandro, para el Sheikh. ¿Qué opina del genocida Netanyahu y si espera que lo condenen pronto? No, Netanyahu ya está condenado, es decir, cualquiera que hace un genocidio, ahora no importa si el poder lo sostiene, por cuánto tiempo, el hombre está condenado por Dios y por la humanidad, es decir, lo suyo tiene los días contados porque una de las razones por las que no para este genocidio es porque sabe que donde para pierde. El tema es que continuar el genocidio es perder más gravemente, digamos, porque, a ver, yo hoy hablaba con una persona y decía, mira, si vos, imagínate esta situación, es un ejemplo, no es muy bueno, pero bueno, es lo que se me viene a la cabeza. A ver. Le decís a un policía que unos ladrones tomaron el banco, vamos a suponer, en la lógica, yo te hablo en la lógica de Israel, de Israel entre comillas, porque nosotros decimos que ojalá fuera el Israel de David, porque sería a favor de los pueblos. Ese es el Israel del becerro de oro, es el Israel del Sanedrín, es el Israel del Goliat. Ojalá fuera el de David. Pero bueno, de hecho fue un producto inglés, así que imagínate que mucha bondad no tiene. Si este Israel, en la lógica de ellos, es como si vos, en la lógica de ellos, unos ladrones se roban un banco y toman 10 rehenes, ¿viste? Entonces vos mandás a la policía. Entonces la policía empieza a bombardear el banco, ¿no? Y bombardea el barrio, atrás del banco, las casas vecinas, después, digamos, la cuadra, después las otras cuadras, después la manzana, después las manzanas, porque no puede liberar a esos 10. Entonces termina destrozando el barrio vecino y ya está pensando en la ciudad. Bueno, ¿qué hace una autoridad y qué hace la gente con un policía de esa naturaleza? O sea, le dice, ¿vos estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué desastre estás haciendo? No, es que yo quiero liberar a los 10 rehenes, si no los libero no puede ser. Pero escuchame una cosa, ¿cómo vas a hacer una bestialidad de esta calaña? Ahora, Estados Unidos le da las armas, Europa le da las armas, la propaganda ya la vemos, basta ver La Nación Más, TN, digamos, todos están con Israel. Eso habla de una decadencia de civilización, del poder de una civilización. No estoy hablando de los occidentales, no estoy hablando del pueblo que es víctima de esto. Estoy hablando de un poder decadente, de un poder absolutamente inhumano, de un poder que se rasga las vestiduras por la mujer, no sé, porque dicen la mujer musulmana usa el velo, está oprimida. Primero que la mujer musulmana usa el velo y el modelo de la Virgen María es un modelo no solamente de las monjas, sino para las musulmanas es un modelo y ellas se lo quieren poner. Pero más allá de eso, vos no me podés decir que te importa la mujer si usa o no el velo cuando vos estás asesinando ya en Palestina más de 13.000, 14.000 madres, mujeres, digamos, niños. 35.000 víctimas es el claro, entonces vos no me podés hacer creer a mí de que vos te importa la mujer. No te importa nada, o sea, vos lo que te importa es vos.
primero vos, segundo vos, tercero vos, es tu vida, tus cosas y lo demás que revienten. O sea, y la usura que estábamos hablando antes, en la usura también los judíos del Sanedrín tienen mucho que ver con la usura, porque dominan las finanzas en gran parte, no digo totalmente, pero en gran parte. La comunicación también. Pero eso no es antijudaísmo ni antisemitismo, porque hay judíos que si en la medida que son coherentes con la enseñanza de Moisés, van a estar en contra de estas cuestiones, que de hecho hay muchos judíos y muy valientes, por cierto, que son muy reprimidos, tanto en Israel como en otras partes, que son judíos que están en contra, y no hay peor astilla que la del mismo palo. Hace unos años atrás nos visitaron unos judíos de Neturei Karta, que son rabinos bien ortodoxos, con las trencitas, digamos, bien, y son antisionistas, o sea, ellos consideran que la promesa de Dios es con el Mesías, que es correcto, nosotros coincidimos, que ellos van a entrar a Jerusalén con el Mesías, por supuesto, cuando venga Jesús, no solamente ellos van a entrar a Jerusalén, todos los pueblos de la tierra van a entrar a Jerusalén en un sentido de que Jerusalén se va a abrir, la divinidad para todos, y la justicia para todos, y el reparto para todos, y las bendiciones para todos. Entonces sostienen que esto no tiene nada que ver con el judaísmo, sino que es una manipulación del judaísmo para una idea colonialista europea o eurocentrista con apoyo inglés, donde se traslada a judíos de toda parte del mundo para habitar una tierra que está habitada, o sea, echan a los que habitan allí. Y obviamente eso genera una reacción terrible. Por lo tanto, de hecho, el Tribunal de Justicia, que no es vinculante, lo está por acusar a Netanyahu. Él está muy preocupado, dice, no creo que le importe demasiado, pero sí, a nivel internacional es un problema, digamos, si lo condenan. Bueno, es algo diplomático, no va a tener efecto práctico, pero es un desprestigio más. Yo creo que, yo confío en aquellos judíos dentro y fuera de Israel que están diciendo que esto es un desastre y hay que pararlo, porque no es que, como dice Netanyahu, si yo termino con estos 2 millones de palestinos voy a derrotar a Hamas. Vos no vas a derrotar nunca la resistencia es mucho más que Hamas. La resistencia es el rechazo humano a esta injusticia y esta brutalidad y este asesinato. O sea, esto no lo vas a poder derrotar. Yo no puedo derrotar a la mentira con 70 mentiras más, al asesinato con 70 asesinatos más, no puedo, o sea, eso no es así, no funciona así. Imagínate que el mundo islámico está erizado con esta historia y no se la van a dejar pasar. Ahora quieren entrar en Rafah, ya empezó hoy a atacar Rafah, que es el último reducto, donde hay 1.800.000 personas, que les dice que ya son refugiados, están en carpas, ahora tienen que levantar las carpas e irse a otro lado, y cuando se están yendo los bombardean. Bueno, es una cosa que no sé si ustedes ven las imágenes en internet, yo las veo porque ¿cómo se llama esto? Los robots te ponen, viste, vos abrís, qué sé yo, abrís... los algoritmos decís que te va a quedar claro, el algoritmo te va, hablando de palabras en árabe. Bueno, ahí está apuntando... Me aparecen todos los actos, a mí me aparecen de Palestina todos los días las cosas. Claro. Y no las puedo ver ni por video, no las podés ver hasta el final porque es una cosa... Sí, es tremendo, yo he mirado... Van a empezar a circular más esos contenidos. Recomiendo @PalestinaHoy, que es una que me viene a la cabeza, una cuenta que publica permanentemente cosas, como dice acá Abdul, en relación a los ataques israelíes. No, Juan y Sebastián, yo les quiero agradecer mucho, y a Lumpen TV, a todo el esfuerzo que hacen ustedes. Yo les quiero agradecer mucho la invitación. Tengo un compromiso, sí. Déjenle mi saludo a Martín, y nosotros cuando ustedes quieran nos encontramos, charlamos, y bueno. Espectacular. Vamos a seguir convocándote, porque estamos convocando con la línea editorial de Lumpen TV a los sabios, a los que tienen cosas para decir, y estamos refundando el peronismo, millones de peronistas desde estas discusiones. Así que, gracias a vos, y nos quedan pendientes. Yo te quería preguntar, que sos crítico de la fe fundante de España, allí en Covadonga, y tenés una mirada distinta de la Reconquista,
y creo yo que vas a lo que decía Seba hoy, este mestizaje, esto que tiene de árabe la cultura hispánica, que es la que viene después a América, por eso somos Hispanoamérica. Así que bueno, la teoría de las ecúmenes también. En un minuto nada más es un tema largo, pero Sí. yo no soy antihispánico, ni estoy en contra de los españoles, por supuesto, los desencuentros, las guerras de antaño y los enfrentamientos no son los nuestros, no es nuestra situación, no es nuestro mundo, no es la enseñanza de Jesús y de Muhammad, de modo que no nos tenemos que hacer cargo ni volver a enfrentarnos ni ascribir al choque de civilizaciones, que además es una idea bien anglo-sionista esa. Bueno, yo te tiraba tema como para seguir y bueno. No, tenemos que dialogar, tenemos que encontrarnos y tenemos que compartir y enriquecernos mutuamente. Yo no creo que sea el tema a ver quién es más poderoso y a ver quién vence al otro. No creo que pase por ahí. Abdul, la mezquita de Floresta, ¿no? Es por donde... Sí, la mezquita Tauhid de Floresta, gloriosa mezquita Tauhid. ¿Se puede visitar cuándo? ¿Hay visitas guiadas? ¿Qué nos puedes decir del lugar? Sí, recomiendo que lo programe para que yo les doy una charla, una explicación, la historia, cómo la historia de la mezquita, que es muy rica y muy importante, a pesar de que tiene 41 años recién. Ajá. Muy joven. Bueno, pero no, igual mi pregunta apuntaba a cualquiera, a la comunidad, digo, está abierta, no sé, hay misa los domingos, así como en la iglesia católica. Sí, ahí está abierta y tiene un horario, Okay. pero tiene un horario de lunes a viernes, está abierta, pero y por ahí sábados también, pero coordinando podemos arreglar en cualquier Perfecto. momento. Te va a sonar el teléfono. Espectacular. Entonces, muchísimas gracias por este rato. Te saludamos. Gracias a ustedes, No que te vaya muy retenemos bien más. y saludos a Martín y a todos por allá. Ojalá nos volvamos a ver. Como Saludos para- a Pablo González, también una platense ahí. Bueno. Abrazo. Mandaremos Amigo. esos saludos. Abrazo. Un abrazo grande. Bueno, ahí lo despedíamos.